Veracruz encabeza los ataques a periodistas. Veracruz, que es gobernado por el morenista Cuitláhuac García, a quien agregamos además como el que acosó, dice bien Alejandro, a una periodista en una entrevista. En total, durante este sexenio, 36 periodistas asesinados, por lo que Veracruz se convierte en el estado más peligroso para hacer el periodismo. Bueno, hay que tomar en cuenta que Veracruz es uno de los estados, no sé ahora, pero el que más estaciones de radio, de televisión y periódicos tiene. Veracruz es zona de paso estratégico para el crimen organizado en todas sus actividades: tráfico de personas, drogas, armas, lo que se les ocurra. Reporteros Sin Fronteras destacó que los ataques en Veracruz ocurren en los pequeños poblados porque son zonas controladas no solo por el crimen organizado, sino por la narcopolítica que siempre ha estado presente. Y es que ya dicen, hay 4 líneas de investigación que se siguen por los asesinatos de las periodistas Yesenia Mollinedo y Sheila Johanna García, que fueron asesinadas este lunes en Veracruz. 2 de las indagatorias tienen que ver con los primeros indicios que se levantaron en el lugar de los hechos, porque en un trascendido que les habían encontrado droga, alguien dijo. Otra más se relaciona con la actividad que desarrollaban las víctimas en el medio electrónico, y la cuarta con la filtración de unos audios donde presuntamente se escucha la voz de Mollinedo Falconi, quien amenaza a diversas personas en nombre de organizaciones delictivas. Pero yo pregunto, nada más porque no lo sé, si Mollinedo Falconi tenía valor como para amenazar a alguien a nombre de un grupo criminal, ¿por qué andaba buscando protección de la Guardia Nacional? No tiene lógica. Si traía droga y le gustaba esos vicios, ¿por qué andaba buscando protección de la Guardia Nacional? A que se dieran cuenta y la detuvieran a ella, no creo. Las periodistas Yesenia Mollinedo Falconi y Sheila Johanna García Olvera, que fueron asesinadas a tiros la tarde de lunes en Cozoleacaque, en Veracruz. Con eso suman 11 los asesinatos a periodistas. Pues vamos a ver cuáles son los resultados de esta investigación. Pero se enojó mucho el gremio porque lo primero que se difundió fue eso, que traían droga. Pues es la misma criminalización que le criticaron tanto al gobierno de Calderón y al de Peña Nieto. ¿Se acuerdan? No me acuerdo si fue el Salvarcar o la de San Fernando, las masacres, donde inmediatamente el presidente salió a decir que seguramente estaban vinculados con el crimen organizado y con los cárteles. Y el grupo gobernante hoy en día se le fueron a la yugular con justa razón, porque no puedes tú salir a tratar de justificar la inoperancia de tu gobierno diciendo, bueno, pues es que estaban coludidos de algún modo. Es como decir, se lo merecían. Y aquí están actuando igual. Mejor cállense y trabajen, y en una semana o en 5 días o en 3 días, cuando sea oportuno, sales, oigan, pues estas son las líneas de investigación. Pero siguen revictimizando a las víctimas. No lo pueden evitar, es un instinto que tienen, digamos, los canallas. Siempre tratar de alejarse la culpa, de quitarse de encima cualquier imputación que se les pueda hacer, pero lo único que hacen es empeorar las cosas, porque se revelan que además de ineptos son malévolos, ¿no? ¿Y por qué se preocupan tanto por crímenes del pasado? ¿Por qué no resolver estos que están ocurriendo hoy?
¿por qué acusar a los de administraciones o décadas anteriores si estos son los que están ocurriendo hoy? Y estos son los que nos afectan. Porque tampoco aquellos han sido resueltos. Bueno, y es importante, y sería bueno. Pero no puedes empezar de atrás para adelante. No, yo, efectivamente, o sea, aquí el punto es que la política, la ideología y el discurso han minado la posibilidad de que el gobierno sea eficaz en muchos ámbitos, porque se compraron y, bueno, más bien, vendieron el discurso de que todo lo pasado había sido peor, pero no han hecho nada para mejorar ese pasado, y entonces se convierten en parte de ese pasado que ha sido peor. Pero entre el discurso que sí ellos hicieron, que si los neoliberales, seguimos viviendo lo mismo llevamos 22 años del siglo XXI, bajo las mismas condiciones en las cuales los gobiernos sexenales son inoperantes, ineficientes, hacen apenas lo mínimo para tratar de que el país ahí medio vaya, pero el país tiene una descomposición social increíble. No se ven, por más buena voluntad que quisiéramos ponerle a nuestra visión, a nuestra crítica, a lo que estamos viendo, no se ve para dónde va este gobierno en términos de inseguridad, o más bien en términos de la seguridad. Es decir, no se ve hacia dónde va, perdón, Madeline, en términos de perseguir al crimen organizado que atenta contra la prensa. Pueden decir 17 discursos maravillosos, citar a Morelos, a Madero, las 4 transformaciones, El País, Juárez, Mussolini, porque le pusieron así por Benito, todo lo que quieras. Pero ya, como diría el mago Septién, al final el frío resultado de los números, algo así era su frase, te arroja que estamos viviendo el peor momento de violencia por el crimen organizado de todo el siglo XXI. Sí, pero además no solo del crimen organizado, que el gobierno no ha mostrado ningún tipo de solidaridad o de identificación con el gremio periodístico, al que considera un peligro. Es su peor enemigo. No es el narcotráfico, no son los delincuentes, es la prensa su peor enemigo. Entonces, eso es lo que debe realmente alarmarnos. ¿Cuál será la razón de esto? ¿Una estrategia fallida, una explosión del crimen organizado, una falta de... Tontería, pues. Por eso, ¿cuál será la razón de esta explosión, de que cada día vaya en aumento? Bueno, todos sabemos que es el hecho de que no se considera la delincuencia como algo profundamente malo y que debe ser destruido. Se le considera un efecto de una situación de injusticia social, que es lo que hay que corregir. Ese es el problema. Es un problema ideológico finalmente, pero es un problema ideológico que inmoviliza, que te impide resolver las cosas, pensar de esa forma. Entonces, realmente las cosas van a empeorar mucho antes de que llegue alguien que esté dispuesto a enfrentar los problemas como son. Pues, ¿cómo va a empeorar? Mira, según la organización Causa en Común, en su último informe alertan sobre un aumento de más de 100% en asesinatos cometidos contra periodistas, mujeres y funcionarios. El primer cuatrimestre del año se cometieron 1.940 crímenes atroces, lo que rebasa el periodo del año anterior. Estos crímenes atroces se definen aquellos que tienen el uso de fuerza física excesiva para causar la muerte, laceración o maltrato extremo. También se consideran la muerte de un alto número de personas, de aquellas que son vulnerables
o quienes son de interés político, todos estos con el objetivo de provocar terror. No estamos hablando de homicidios en general, sino lo que ellos llaman a clasificar como crímenes atroces. Crímenes atroces, las masacres que hemos visto últimamente en los palenques, por decir algo, que son por lo menos más de 4. Y yo no sé si esto tendrá algo que ver, pero la metanfetamina se coloca como la droga más decomisada durante los operativos por la Secretaría de Defensa Nacional, superando a cualquier otro enervante. Olvídese de la marihuana, de la cocaína, de cualquiera. La metanfetamina ya es la reina de las drogas en los decomisos. Si reina en los decomisos, quiere decir que en el mercado común hay mucha más, Alejandro. No, pero imagínate, o sea, todo lo que quizá ya no pudiste detener el primer avance de la marihuana por los 80s, ¿no? Caro Quintero y todos ellos. Luego ya no pudiste detener tampoco todo el asunto de la amapola y todo lo que de ahí se derivaba para algunas drogas sintéticas. Heroína, por ejemplo, o la cocaína. Ahora la metanfetamina está... es como el momento de la metanfetamina. Quiere decir que no solamente no pudiste reducir otras drogas o más o menos contenerlas, sino ahora ya tu catálogo aumenta porque el trasiego en México es fundamental para Estados Unidos. Sigue siendo ya. Originalmente éramos un lugar de paso. En los 80 sí se manejaba esa idea. Bueno, es que es un lugar de paso y por eso los norteamericanos estaban tan interesados en que se detuviera, no obstante que sabemos la doble moral norteamericana. Pero hoy ya se queda aquí, produces aquí, la transitas por aquí y además exportas. Es el gran producto de exportación. ¿Cómo era esa frase de Estados Unidos es la alberca? Híjole, yo no me acuerdo. Es que le dijeron a Díaz Ordaz, México es un trampolín para la droga. Entonces fue a Estados Unidos Díaz Ordaz y habló ante el Congreso y dijo, si México es el trampolín, Estados Unidos es la piscina. Y fíjate en qué momento, o sea, cuando la droga te cantaban la cucaracha, era lo más de drogas que hablabas.